Uno de los planteamientos fundamentales que nos hacen los promotores cuando desarrollamos un proyecto es: ¿voy a ganar dinero con este proyecto? Bueno, pues con este vídeo pretendemos que seáis capaces de calcular los distintos tipos de indicadores que informen sobre la viabilidad o no del proyecto. Para eso lo que vamos a ver son distintos métodos, el método económico y el método financiero, que nos permitan definir una serie de parámetros que evalúen la viabilidad o no de la inversión. En primer lugar, hay que definir correctamente lo que es el estudio económico. El estudio económico lo que pretende es reflejar la previsión del resultado del funcionamiento del proyecto a lo largo de su vida útil. Hay que diferenciarlo del presupuesto. El presupuesto lo que hace es estimar los costes de ejecución del proyecto, mientras que el estudio económico lo que nos está diciendo son los costes que se van a producir durante la explotación, durante la vida útil del proyecto. El presupuesto es un documento propio, con entidad propia en un proyecto, mientras que el estudio económico suele anexarse a la memoria como un documento aparte. Bien, el estudio económico, como os he dicho, lo podemos realizar desde dos puntos de vista. Mediante el método económico, que lo que evalúa es la relación entre costes e ingresos, mientras que el método financiero lo que evalúa es la relación entre los cobros y los pagos que se van a realizar durante la vida útil del proyecto. En relación al método económico, básicamente lo que necesitamos es estimar cuáles van a ser los costes de funcionamiento del proyecto, qué ingresos se van a producir y con ello qué ratios de rentabilidad esperamos obtener con la ejecución del proyecto. En el método económico lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son los costes totales anuales en función de la naturaleza de estos costes, fundamentalmente costes de los materiales que vamos a utilizar, los costes del trabajo del personal que vamos a emplear, costes de equipos industriales y otras prestaciones ajenas. También podemos determinar los costes por secciones o por productos. Normalmente cuando tenemos que fabricar o producir algo, las industrias suelen tener tabulado y establecidos cuáles van a ser los costes de uso de una sección determinada, pues una sección de corte, de taladrado, de soldadura o de control de calidad, por ejemplo. La clasificación de costes según su naturaleza, como hemos visto, tenemos en primer lugar los costes de los materiales directos que vamos a utilizar, por ejemplo, para fabricar un determinado producto, los costes de la mano de obra que vamos a utilizar para ejecutar esos trabajos, costes por utilización de equipos e instalaciones. Aquí hay que tener en cuenta que hay varios conceptos relacionados con el coste de equipos e instalaciones industriales, el coste de amortización, el coste del consumo energético asociado a esos equipos y el coste del mantenimiento que requieren. Y hay otra serie de costes como impuestos y cuotas, costes de transporte, de alquileres, de suministros de gas y electricidad, gastos financieros, etc. Podéis verlos en la lista que tenéis aquí en pantalla. El método económico lo que necesita es una estimación de los costes que ya hemos visto y de los ingresos. Los ingresos son simplemente el producto del precio de venta unitario de cada uno de los productos por el volumen total de ventas. El precio de venta podríamos estimarlo pues, en función de cuál es el precio del producto de la competencia, por ejemplo. El volumen de ventas es un detalle bastante más complicado de determinar. Si podemos tener un estudio de mercado, tal vez podamos tener una idea. Pero normalmente suele ser una variable independiente que va a condicionar el resto de factores y lo podemos tratar de esa forma, como veremos a continuación. Si sabemos los ingresos y sabemos los costes, pues podemos determinar cuál va a ser el beneficio bruto, simplemente es pues eso, ingresos menos costes. Y determinar una tasa de rentabilidad que sería el beneficio esperado frente a la inversión, con la fórmula que tenéis ahí. Pero es más interesante el concepto de punto de equilibrio. El punto de equilibrio hace referencia a la cantidad de producto, a la cantidad de ventas que debo de tener para empezar a ganar dinero, básicamente. Es el volumen de ventas a partir del cual yo he compensado mis costes y voy a empezar a obtener beneficio. En el método financiero manejamos otra serie de variables. Por ejemplo, cuáles son las inversiones realizadas, cuál es la vida útil del proyecto, que es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, y los flujos de caja anuales, junto con el precio del dinero en el mercado de divisas, como lo veremos. Por ejemplo, en este caso tenemos un proyecto de 6 años, con lo cual la vida del proyecto, la variable n, serían 6 años. Haríamos una inversión inicial y durante el primer año de 4 millones de euros, por lo cual K sub 0 serían 2, K sub 1 serían 2 también. Y tenemos un flujo de caja como el establecido ahí, de forma que los flujos de caja R pues serían R1, R2, R3, 1,5, que es el flujo de caja para los 3 primeros años, y R4, R5 y R6 serían 2 para los 3 siguientes años. Con eso tenemos una serie de parámetros de evaluación. El primero de ellos es el valor actualizado neto. El valor actualizado neto lo que refleja es el beneficio bruto que esperamos durante una serie de años.
Lógicamente, el valor actualizado neto irá variando a lo largo de los años de vida del proyecto. La cuestión es que si ese valor actualizado neto, ese VAN, es mayor que 0, significa que vamos a tener beneficios. Y si ese VAN es menor que 0, lógicamente es que vamos a tener pérdidas con respecto a la inversión inicial. Como hemos dicho, este valor del VAN se va a ir actualizando año tras año, con lo cual habrá un momento en el que el VAN se hará 0. En ese caso, significa que hemos pasado de pérdidas a ganancias. A partir de ahí es lo que llamamos plazo de recuperación de la inversión o payback. Quiere decir que a partir de ese momento vamos a empezar a obtener beneficios. Lógicamente, este plazo de recuperación o payback debe de ser superior, bastante superior si es posible, al periodo útil de vida del proyecto que hemos determinado como N. Otro parámetro de evaluación es la tasa de rentabilidad. La tasa de rentabilidad, como habíamos visto antes, simplemente es el beneficio en función de la inversión. Pues aquí haríamos algo parecido. La tasa de rentabilidad sería el valor actualizado neto en función de la inversión. Hay que tener en cuenta que esto es válido únicamente si vamos a tener inversión con fondos propios. Si no vamos a tener inversión con fondos propios, el valor de K seguirá cero y por tanto la rentabilidad será infinita, cosa que no tiene ningún sentido. Bien, y otro parámetro interesante para evaluar un proyecto es la tasa interna de rendimiento, el TIR. Es aquel valor del precio del dinero que anula el VAN al final de la vida útil del proyecto. Claro, nos interesa que nuestro proyecto tenga un TIR superior al interés nominal del dinero en el mercado de capitales, porque si no vamos a obtener un rendimiento mayor, pues lógicamente dejamos nuestro dinero en el banco y no nos preocupamos ni tenemos dolores de cabeza con la ejecución del proyecto. Bien, algunas conclusiones fundamentalmente referidas a criterios de evaluación sobre los parámetros anteriores. Lógicamente, cuando tenemos beneficios similares, lo que nos interesa es una mayor tasa de rendimiento, es decir, el menor esfuerzo inversor. Tenemos que adelantar la menor cantidad de dinero. Para beneficios y rentabilidades similares, siempre nos interesa tener un menor tiempo de recuperación, un payback pequeño, o un menor punto de equilibrio, es decir, un volumen de ventas lo menor posible para empezar a generar beneficios. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar seguridad. Vamos a tener una inversión menos expuesta a contingencias del mercado que puedan ir variando a lo largo de los años. Normalmente nos va a interesar, lógicamente, una tasa de rentabilidad lo mayor posible, y hay que tener en cuenta que a la hora de aplicar el criterio TIN o el criterio VAN, nos va a dar ideas diferentes. Por ejemplo, si aplicamos el criterio TIR, vamos a preferir una mejor rentabilidad, es decir, mejor el 40% de 100 que el 20% de 1000. Mientras que si aplicamos un criterio VAN, preferimos la mayor rentabilidad absoluta. Es decir, mejor 20% de 1000 que 40% de 100. Claro, ¿qué es mejor? ¿40 o 200? Pues depende, ya habéis visto que si aplicamos un criterio u otro, la respuesta va a ser diferente. Nada más, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.